Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Muchas gracias, mi hermano Olman. Una feliz noche para todos. Qué gusto de volverles a ver en este 2026 ya. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? 2026 y ya estamos casi en las horas del octavo día del 2026. Así que nos quedan solo 357 días para vivirlos en este año 2026. Por la gracia del Señor, esperamos que sea un año de muchas bendiciones para cada uno de nosotros, sobre todo en un crecimiento y en una experiencia personal con Cristo. Gracias al Señor que nos permite iniciar nuevamente este año en la casa del Señor con ustedes acá, compartiendo, y esperamos que podamos seguir trabajando y predicando el Evangelio de Cristo juntos para la gloria de su nombre. Ciertamente, al iniciar cada año, nosotros tenemos nuevas expectativas. Este año inició con varios movimientos, ¿verdad? Fuertes a nivel mundial, con todo esto que está sucediendo con Venezuela, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el mundo. Sabemos que hay muchísimos retos por delante. No sabemos todas las cosas que van a suceder. Sabemos que hay un evento al cual nosotros esperamos estar listos, y es la venida de Cristo Jesús. Ese es el mayor evento, ese debe de ser el mayor anhelo de nuestros corazones, la bendita esperanza, como dice el apóstol Pablo, debe de ser el ver a Cristo venir y, por supuesto, estar preparados para ese día. Nosotros, como decía este himno, tenemos la oportunidad de tener a Cristo como nuestro mejor amigo. ¿Cuántos creen eso? Podemos confiar en Él en todo momento, podemos confiar en Él en toda situación. Por bonita o complicada que sea, sabemos que Él está siempre a nuestro lado. Y enfrentar la vida con Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Sea la vida, sea la muerte, dijo el apóstol Pablo, para Él Cristo era todo, ¿verdad? Y ojalá que también para Cristo, para nosotros, Cristo sea todo y podamos afrontar toda situación. En esta oportunidad quiero hablarles acerca, no sé si nuestro hermano leyó la lectura bíblica, me parece que no, ¿verdad? La lectura bíblica la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y los versículos 11 y 12. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: por tanto, acordaos que en otro tiempo eran los gentiles en cuanto a la carne, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y les hace ver la gran diferencia que es la vida en Cristo. Y les deja en claro a los de Éfeso que antes de estar en Cristo éramos considerados
los gentiles, como personas que estaban completamente destituidas, desfavorecidas del amor de Dios y de todas sus bendiciones. Y es que en realidad estar sin Cristo es precisamente eso, es tener completamente la separación de Dios. Claramente Dios ama a todas, a todo ser humano, eso no hay duda, es inevitable, Dios ama al pecador. Pero cuando yo conscientemente decido separarme de Cristo, lamentablemente las promesas, la bendición y todo aquello que Dios tiene para los que creen en Él no se hacen tangibles, no se hacen, no se cambian o no se reciben esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. En su misericordia, Dios envió a su Hijo para salvarnos. En su bondad, Dios ofreció en Cristo la salvación para todo aquel que crea, para todo aquel que confíe en Él. Y esto trae consigo múltiples beneficios. Saber que estamos en Cristo, saber que caminamos con Él, trae múltiples beneficios. Y el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, destaca varios de esos beneficios que nos trae el permanecer en Cristo. Lo primero que él destaca, en capítulo 1, versículo 10, el apóstol dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros sabemos que el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Ese abismo que se desarrolló por causa de la decisión, primero de Satanás en el cielo, que causó una división en el cielo. Recordarán que hubo una gran batalla en el cielo, dice el libro de Apocalipsis, y una tercera parte de los ángeles se separaron del gobierno de Dios. Esto produjo posteriormente la caída de Adán y Eva, la separación del hombre de Dios, y causó entonces la separación de las cosas celestiales y las cosas terrenales. ¿Cómo podría entonces reunir nuevamente a las dos familias? Bueno, el apóstol dice que fue en Cristo. Cristo hizo posible que el abismo que había entre el hombre y Dios fuera reducido, fuera acortado. Hoy nosotros tenemos la cercanía, la relación completa con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe, dice Hebreos. Y Jesucristo vino para mostrarnos completamente a ese Dios de amor. Vino para revelarnos, vino para acercarnos a Él. Se convirtió en el mediador, se convirtió en aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ahora usted desde el rincón de su hogar, en una corta oración, se acerca al mismo trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para cada una de sus situaciones. En Cristo nosotros tenemos la ayuda de los ángeles. ¡Qué privilegio! La ayuda de los ángeles también. O sea que los ángeles también trabajan a nuestro favor, son enviados para cuidarnos, para ayudarnos, para poder cumplir con las tareas que Dios nos ha encomendado, para ser librados de tantas acechanzas del enemigo. Los ángeles son enviados para ayudarnos y están en armonía con aquellos que están en Cristo. Por supuesto,
no podemos dejar de lado que tenemos la presencia misma del Espíritu Santo, la presencia de Dios que mora en nuestros corazones. Y todo eso porque hemos creído en Cristo Jesús, porque le hemos aceptado, porque hemos confesado que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, y por consiguiente tenemos relación estrecha con la familia celestial. Qué gran privilegio saber que usted y yo somos hijos e hijas de Dios, que ya no estamos en disputa, que ya no hay una brecha, porque Cristo la pagó, porque Cristo murió por nosotros. Por supuesto, debemos permanecer en Cristo, porque si nos separamos de Él, otra vez vuelve a abrirse la brecha. Nosotros debemos de permanecer en Cristo. Por supuesto, también tenemos herencia. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Tenemos que, dice allí, tenemos también herencia. Herencia con los santos. Y ustedes saben que cuál será la herencia de los salvos, ¿verdad? ¿Cuál será la herencia? El reino de Dios. El reino de Dios. En la visión de Daniel, ¿verdad? Dios le mostró que el reino que había sido establecido luego de que cayera la piedra, ¿verdad? Dice que al final de los tiempos Dios le dará a los redimidos su reino para morada eterna. Esa herencia es el destino final de todos aquellos los que permanecen ¿en quién? En Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo por medio de la fe en Él. Así que tenemos nosotros la dicha de ser herederos del reino de Dios. Por supuesto, también tenemos la gran bendición, lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1, versículo 20, dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículos 6 y 7, dice también allí: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Pablo nos asegura que en Cristo Jesús nosotros tenemos también el beneficio de la resurrección. Esa resurrección sucede cuando nosotros nacemos de nuevo en el bautismo. Ya allí se produce una resurrección. Estábamos muertos en delitos y pecados. Al haber entregado nuestras vidas a Cristo Jesús, recibimos una nueva vida a través del bautismo. Somos sepultados y somos resucitados en un rito como el bautismo, pero también nos garantiza la resurrección de la muerte que podemos experimentar en algún momento mientras estamos en este mundo, donde la muerte es tangible y real en todo momento, ¿no? Precisamente antes de partir para Ecuador, me llamaron unos hermanos de la iglesia de El Roble, donde una de nuestras hermanas pues estaba ya en una condición
bastante delicada de salud, fuimos a ungirla y horas después nuestra hermana descansó en el Señor. Pero tenía la promesa en su corazón, tenía la fe puesta en Cristo Jesús. Y hasta el último momento, antes de que ella diera su último aliento, tenía en su corazón el servir a Dios y el dejar un legado para Dios. Tanto que dentro de su deseo final es que ciertos recursos fueran destinados para la futura construcción del templo en el Roble con la ayuda del Señor. Así que imagínate lo que hace Dios en el corazón del ser humano, que aún en medio de los momentos difíciles, ella estaba pensando en dejar lo mejor para Dios, en hacer lo mejor para la gloria de Dios, para que la fe siguiese creciendo y el evangelio siguiese avanzando. Dios es fiel y quienes permanecen fieles a Él tienen la garantía de la vida eterna. Y aun cuando los que estamos en Cristo podamos experimentar la muerte, Jesús mismo lo aseguró, porque todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Jesús tenemos la garantía de la resurrección, de la vida eterna, de aquello que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús también se nos designa, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice allí: no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis queridos hermanos, Pablo es muy enfático en el asunto de la fe, las obras, la salvación por la gracia, y es un tema frecuente en todas sus epístolas. Pero el apóstol Pablo señala claramente que las obras no son un medio para la salvación, como lamentablemente muchos así lo creen. Pero las obras no son el camino, sino que son el fruto. Son el fruto de la salvación en Cristo y son el fruto de aquellos que permanecen en Cristo. Porque los que permanecen en Cristo, ustedes recordarán las palabras de Cristo a la mujer junto al pozo, ¿verdad? Le dijo: yo te daré de un agua que salta para vida eterna. Y dice también que esa agua brota del corazón de la persona que recibe la salvación en Cristo. Y entonces esa agua que brota para vida eterna es el fruto de la salvación y se manifiesta entonces en esas buenas obras. Ahora es interesante porque las buenas obras no surgen de nosotros. El apóstol dice que Dios mismo las ha preparado. Allí lo dejó en claro, ¿verdad? Capítulo 2, en el versículo 10 dice: para que, dice allí, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y observe, no son buenas obras que usted hace, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea,
No es que usted hace las buenas obras, es que Dios prepara el escenario para que usted las ejecute. Cuando usted está en Cristo, entonces puede realizar las buenas obras. De lo contrario, no. En nosotros no existe el deseo de hacer el bien por nosotros mismos, porque nosotros tenemos esa condición que se llama, ¿cómo se llama? La palabrilla tan fea, pecado, ¿verdad? Ese pecado. Y el pecado nos vuelve egoístas. Y el egoísmo nos impide actuar correctamente. Porque estamos pensando primero en mí, en los míos, en lo que me beneficie. Pero las obras que Dios quiere y que ha preparado para nosotros son semejantes a las que Cristo demostró. ¿Cuántas obras de las que hizo Cristo las hizo para sí mismos? Ninguna. En ningún momento empleó su poder para beneficiarse a sí mismo. Ninguna obra la hizo para sí. Ni siquiera el pedir que un ángel le defendiera de sus enemigos. No. Jesús utilizó todo su poder para beneficiar a los demás, para suplir las necesidades de los demás. Dio su vida para dar salvación a todos los pecadores. Y las buenas obras se manifiestan únicamente si estamos en Cristo Jesús. Así que qué bonito es saber que en Cristo somos llamados para caminar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Buenas obras son el resultado, son el beneficio que recibimos al permanecer y al estar en Cristo Jesús. Por supuesto, también en Cristo Jesús, lo que dice capítulo 4, versículo 20, avanzando un poquito más, Efesios capítulo 4, versículo 20, 24, dice allí: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Capítulo 5, versículos 8 y 9 completa esta idea. Dice allí: sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El apóstol Pablo señala que a través de la obra de Cristo nosotros podemos tener una nueva vida y vencer el pecado. Esto es algo maravilloso, saber que en Jesús tenemos la fortaleza para rechazar toda obra de maldad, todo pecado, toda tentación puede ser resistida si permanecemos en Cristo Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y a lo largo de toda su vida y de su ministerio público, Jesús fue provocado constantemente por el enemigo. Y esa prueba que Jesús tuvo, la tuvo en una condición semejante a la nuestra, ¿verdad? Semejante a la nuestra, en la humanidad nuestra.
Sin embargo, dice el apóstol Pedro que él fue probado en todo, pero sin pecado. La forma en la que Cristo afrontó este transitar por este mundo es la invitación que tenemos nosotros para que en Él podamos también vencer como Él venció. Podamos resistir el mal, podamos resistir la tentación, podamos hacer el bien y, por supuesto, rechazar toda obra de injusticia, pero únicamente si estamos en Cristo. Si estamos lejos de Él, el enemigo nos va a pegar una revolcada que, bueno, tremendo, ¿no? Lo que sucede cuando estamos separados de Cristo, porque nosotros no tenemos el poder para vencer el pecado, pero a través de Cristo somos más que vencedores. Por supuesto, también el apóstol Pablo señala que en Cristo tenemos otro beneficio. Capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la garantía del perdón de Dios, tenemos esa certeza: en Cristo hemos sido perdonados, y eso es algo que nosotros debemos aceptar. A veces hay personas que dicen: ¿y será que Dios me puede perdonar? Y el enemigo a veces pone, ¿verdad?, esa duda en la mente, y es uno de esos errores en los que a veces los seres humanos caemos, en pensar de que Dios no me puede perdonar, en pensar de que ya yo he sido demasiado malo, y será que Dios me va a perdonar de esto, de aquello que hice. Sí, Dios tiene la capacidad de perdonar, de borrar tus transgresiones. No importa cuán grave haya sido tu delito, tu pecado, no importa, Dios puede perdonarlo. Pero no solamente eso, sino que también nos da a nosotros la posibilidad de experimentar el poder perdonar a otros. Una de las más grandes armas que usa Satanás en el alma de las personas es llenarlos de lo que dice acá precisamente: amargura, enojo, ira, gritería, todas esas cadenas que Satanás pone en el alma del ser humano, le impiden vivir feliz, le impiden desarrollar sus habilidades por causa del rencor. Y el apóstol nos dice que así como Cristo nos perdona, nosotros en Cristo también podemos perdonar y liberarnos de las cadenas que Satanás ha colocado en nuestro ser, que nos impiden experimentar el perdón de Dios, porque el que no perdona no puede ser perdonado. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero si yo no estoy dispuesto a perdonar, pues tampoco Dios puede perdonar mi pecado, porque yo estoy abrazado al dolor, al sufrimiento, al rencor, a la venganza, al resentimiento, y esto me impide experimentar el poder del perdón de Dios. Así que en Cristo recibimos el perdón y podemos también perdonar a los que nos ofenden. Y ustedes saben que en este mundo estamos propensos a que en cualquier momento alguno de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, incluso de nuestra familia más cercana,
Estamos propensos para pasar por un mal momento con alguien, porque estamos en un mundo donde todavía vivimos con seres imperfectos y somos seres imperfectos. Podemos ofender, podemos ser ofendidos, pero en Cristo podemos restablecer nuestras relaciones interpersonales, familiares. En Cristo podemos vencer toda cadena de amargura y experimentar constantemente el perdón de Dios y poder perdonar a los que nos ofenden. Qué maravilloso es estar en Cristo. No sabemos lo que podamos llegar a afrontar en este 2026. Pueden ser cosas muy buenas, pueden ser cosas fatídicas, no sabemos. Pero si estamos en Cristo, mis queridos hermanos, somos más que vencedores. Si permanecemos en Él, si confiamos paso a paso en su gracia, en su amor, en su poder transformador, nosotros seremos más que vencedores. Que en este 2026 nuestro deseo, nuestro anhelo más grande sea permanecer en Cristo Jesús. Vivamos para Él, porque Él vive para nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo. Oramos. Cariñoso Dios, nuestro buen Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerle por el privilegio que tú nos has dado de conocer y recibir el amor que proviene de ti a través de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque un día nos encontraste, tú sabes cada una y conoces cada una de nuestras vidas, sabes de dónde nos sacaste, de dónde nos llamaste. Cuando habíamos sido desechados, apartados por causa del pecado, tú, Señor, nos diste vida, nos diste salvación a través de tu Hijo Jesús. Hoy disfrutamos, Señor, de esa experiencia de la salvación. Hoy disfrutamos, Señor, de los beneficios que conlleva el saber que estamos en Cristo. Y hoy también, Señor, queremos pedirle que nos des el poder de tu Santo Espíritu, la compañía y la dirección de tu presencia día a día para permanecer en Él, para que todos tus planes puedan ser hechos conforme a tu voluntad en nosotros, en nuestra familia, en nuestros seres queridos y por supuesto en todos aquellos que aún no han tenido la posibilidad, no han tenido la dicha de lo que significa estar en Cristo. Ayúdanos para que también a través de nosotros otras personas puedan disfrutar de estas promesas, de estas bendiciones que vienen a través de la permanencia en la fe en Cristo Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a tus hijos, a las diferentes situaciones que afrontan. Ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos para que este año podamos trabajar para ti, para que más personas puedan llegar a tus pies, para que la iglesia pueda ser consolidada, fortalecida cada día en la fe verdadera y que la esperanza de verte venir en gloria siga moviéndonos paso a paso. Gracias te damos, Señor, llévanos con bien, bendícenos en el resto de lo que falta de esta semana y con gozo podamos venir a adorarte en tu día de sábado. Bendícenos, Señor, guárdanos y llévanos con bien a nuestros hogares. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga buena noche y que podamos permanecer cada día en Cristo Jesús. Buena noche.
Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida.